Hola, ¿qué tal, hermano y hermana en Cristo? Vamos a continuar con el capítulo 18 del libro de Hechos de los Apóstoles para ver qué podemos aprender en este capítulo, no sin antes pues ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestro corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestra mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de nuestras almas, que nosotros le pertenecemos solamente a Dios. Santifica todo lo que pensemos, hagamos y digamos, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Nos cubrimos con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo. Bueno, pues vamos a darle lectura a este mensaje que dice Pablo en Corinto. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Tiempo después, Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con su esposa Priscila, a consecuencia de un decreto del emperador Claudio, porque todos los judíos habían recibido la orden de abandonar Roma. Pablo se acercó a ellos, pues eran del mismo oficio y se dedicaban a fabricar tiendas, y se quedó a vivir y trabajar con ellos. Todos los sábados Pablo entablaba discusiones en la sinagoga, tratando de convencer tanto a los judíos como a los griegos. Al llegar de Macedonia, Silas y Timoteo, Pablo se dedicó por entero a la palabra y aseguraba a los judíos que Jesús era el Mesías. Como se oponían y le respondían con insultos, se sacudió el polvo de sus vestidos mientras les decía: Nada tengo ya que ver con lo que les suceda. Ustedes son los únicos responsables. En adelante me dirigiré a los paganos. Pablo cambió de lugar y se fue a la casa de un tal Tito Justo, de los que temen a Dios, que estaba pegada a la sinagoga. Crispo, uno de los dirigentes de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y de los corintios que escuchaban a Pablo, muchos creían y se hacían bautizar. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esa ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Pablo siguió enseñando entre ellos la palabra de Dios y permaneció allí 1 año y 6 meses. Me detengo aquí tantito. Vemos entonces cómo San Pablo junto con Silas y Timoteo, digámoslo así, este grupo, este equipo de predicadores, vemos cómo están ahora ya en Corinto, ¿sí? Y precisamente están, pues digámoslo así, llegan a evangelizar y a predicar. Recordemos que cuando nuestro Señor Jesús sube a los cielos y asciende a los cielos, es la misión que da a los apóstoles, ¿no? Vayan y prediquen el Evangelio y bauticen a todas las naciones, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, a través del bautismo ya de nuestro Señor Jesucristo, ya no del bautismo de Juan Bautista, ¿sí? Entonces, bueno, aquí cuál es digámoslo así, qué es lo que vamos comprendiendo. Dos cosas importantes. Primero, que vemos cómo Pablo, a pesar de la persecución, vemos cómo Pablo, a pesar de que fue maltratado en las otras ciudades, lugares a los que había ido a predicar, pues sigue predicando, ¿no? De hecho, aquí en Corinto se menciona que está con estas dos personas, Priscila y otro personaje que se llama, déjenme lo encuentro porque no me memoricé el nombre, permítanme, es judío, Aquila y Priscila. Vemos cómo se encuentra con esta pareja, ¿no? Que eran judíos y que pues precisamente fueron desterrados porque el emperador Claudio pues no quiso que estuvieran ya los judíos en Roma, sí, digamos los desterró,
Pablo está con él, se dedican a lo mismo, él mientras, digámoslo así, está trabajando, al mismo tiempo está predicando. Eso es también algo muy importante que a veces lo tenemos que mencionar, ¿no? Que independientemente, digo, a veces de que uno se dedique a esto, el trabajo bien realizado por un, digamos, predicador, por una persona que sirve dentro de la iglesia es eso, ¿no? Es la predicación, pero al mismo tiempo es el trabajo. Vemos cómo después de que se dice que llega este Silas y Timoteo, Pablo ya se dedica absolutamente a la palabra, a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué también tengo que hacer mucho énfasis en esto? Los sacerdotes, por ejemplo, que tienen ese ministerio, ellos se dedican a eso, es decir, su trabajo como tal es la evangelización, como San Pablo, ¿no? Se dedican prácticamente a la oración y a la evangelización o al estudio de la Biblia, algo que a veces muchas personas no comprenden, ¿no? Y se tiene que enseñar, ¿por qué? Porque ellos sí tienen ese ministerio, ese mandato por parte de Dios. A diferencia de otros grupos dentro de las parroquias, como están los catequistas, como están los predicadores, como están los oradores, como están los grupos de sanación y liberación, etcétera, ¿no? Diferentes grupos que en las parroquias se forman y que pues ellos ya como tal pues sí tienen su trabajo, digámoslo así, es apoyar a la iglesia de alguna manera en un servicio, pero también dedicarse a lo suyo, ¿no? Porque finalmente la mayoría de estas personas pues ya tiene una familia, tiene hijos, tiene padres, entonces importante que hagamos esas dos aportaciones o referencias. Primera, segunda, vemos cómo pues nuevamente aquí tiene un poquito de dificultades Pablo, porque no quieren, trata de convencerlos de que Jesús es el Mesías. En las sinagogas los judíos no le creen y llega un momento en el que Pablo, digámoslo así, se cansa porque dice, bueno, yo les predico, no me creen, les vuelvo a insistir, no me creen y pues bueno, vemos cómo se dice que se sacude el polvo de las sandalias y les dice, ¿no? Ya lo que les pase a partir de ahorita ya no es mi culpa. Eso también debemos de tenerlo claro, hermanos. ¿Por qué? Muchas veces cuando uno va a predicar, cuando uno va a evangelizar, o ahorita en estos últimos tiempos, que estamos hablando precisamente de los últimos tiempos, y que nadie nos cree, o que son realmente muy pocas personas las que nos creen, sí, tenemos esta dificultad ahorita de Pablo, ¿no? Que uno insiste, insiste, y vemos que no creen, bueno, entonces, como dice, tenemos que hacer lo que hizo aquí San Pablo, sacudirnos, digámoslo así, ese polvo de nuestras sandalias, de nuestros zapatos. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso como tal? Es decir, no se refiere a la acción física de sacudirte el polvo de tus zapatos, sino que hace referencia a que ya no debemos de insistir más. ¿Por qué digo no debemos de insistir más hablando? ¿Por qué? Porque tú ya hiciste tu trabajo, les predicaste, les compartiste una, dos, tres veces, no quieren entender, bueno, ya no los puedes tú forzar a que te crean, porque al contrario, se pueden entercar más, ¿sí? El corazón se hace más de piedra, en lugar de que la palabra convierta ese corazón en un corazón de carne, se endurece más como el del faraón. Entonces, ¿qué es lo que nos compete a nosotros en nuestra actualidad? Predicar, y si como Pablo no nos hacen caso, ora por ellos. Ya lo que nos queda es orar por ellos. Haz oración, es decir, no nada más los vas a ya dejar allí. En nuestro caso, si en un momento dado, por ejemplo, ellos llegan a fallecer, a perecer en cualquier situación de su vida, un accidente, una enfermedad o algo, pues ¿qué es lo que va a pasar? Tú como ya hiciste el trabajo, si ellos se condenan para el infierno, es aquí donde Pablo dice, yo ya no tengo culpa en ello. ¿Por qué? Porque yo te prediqué, porque yo te quise evangelizar y tú no quisiste escuchar. Entonces, si a través de, por ejemplo, tus oraciones, esa persona en un momento de su vida no llega a cambiar, bueno, a ti ya no te, digámoslo así, ya la culpa ya no pasa a ser tuya porque tú hiciste tu trabajo. Entonces, eso es lo que nos está enseñando ahorita esta parte del Evangelio. Primero, y bueno, segundo, perdón, y tercero, que vemos cómo Pablo, después de que pasa eso, se va a predicarle a los paganos, porque él dice, yo a ustedes ya no les voy a predicar, los judíos no me creen, voy a ir con los paganos, ellos me van a creer.
Y vemos cómo entonces se va con el pueblo de Corinto y se va precisamente igual a otra sinagoga, ¿no? En este caso ellos le creen, algunos judíos creen y algunos corintos creen. Y pues bueno, se hacen bautizar, ¿no? A través del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu. Y pues bueno, vemos aquí algo muy importante, cómo sí va a ver, cómo nuestro Señor les menciona esto a Pablo. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Yo estoy contigo y nadie podrá hacerte daño. Y pues bueno, estas palabras de nuestro Señor Jesús parece que ahorita están latentes en nuestra vida. Por lo menos yo así las siento de mi parte. Yo no sé ustedes, espero que también les pueda compartir esto. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, en estos tiempos, cómo precisamente de que va a venir persecución, de que puede venir algunos malos tratos, de que pueden venir cosas malas, por ejemplo, bueno, no cosas malas, los castigos de Dios, que recordemos algo, lo hemos visto en nuestro contenido de Nuestra Señora de todos los pueblos, donde se dice que castigo es una reprensión de un padre, ¿sí? Es la reprimenda que te da un padre, no es algo malo. Cuando un padre te quiere, lo que haces tú es reprender al hijo. Y lo mismo, y el castigo es eso, reprendernos a nosotros como sus hijos de Dios por no haber hecho caso a las palabras que ya desde que la Biblia, digamos, está escrita, pues no hemos querido ni aprender ni poner en práctica esto. Y hablo de manera general. Y pues bueno, aquí precisamente, repito, a pesar de que vamos a ver de que van a venir castigos, hambruna, guerra, pestes, todos los sellos del libro del Apocalipsis se van a aperturar, o que ya se están aperturando y que falta que se agudicen más bien. Vamos bueno, yo por lo menos quiero quedarme con esto y quiero transmitirles esto. No tengamos miedo. El Señor aquí dice: no tengas miedo, no calles, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque si tú callas, si tú tienes miedo, ¿qué es lo que va a pasar? Recuerda que ese sentimiento y esa acción vienen por parte de Satanás. Satanás quiere que tengas miedo, Satanás quiere callarte, y eso es algo que nosotros no debemos hacer, no debemos de caer en eso. Al contrario, por ejemplo, si tú eres una persona, perdón, que se empieza a llenar de miedo, lo aconsejable y lo recomendable es que te vayas a horas de adoración, ¿sí? Que vayas a visitar a nuestro Señor en el sagrario, que vayas a la hora santa, ¿sí? Que vayas a visitarlo en el Santísimo Sacramento. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y lo visitas, tú estás platicando con Él, tú ahí le entregas todo tu miedo, si llegas a tener miedo, que es parte del ser humano, sí, pero que ese miedo no puede rebasarte. Debes de tener paz, debes de tener tranquilidad en tu corazón, en tu alma, sí. ¿Para qué? Para que precisamente pues el miedo se vaya disipando, se vaya alejando. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, ¿qué fue lo que hizo? Pues orar para que precisamente ese miedo se fuera disipando. ¿Sí me explico? Entonces, la oración vemos que es muy importante, y sobre todo nosotros tenemos que hacerla en casa. Es bueno, sí, pero lo ideal es que vayas a hacer oración al Santísimo, en el sagrario, sí, que vayas, aunque sea, lo ideal es una hora, pero el tiempo que tú puedas, dependiendo de tus actividades, lo importante es que vayas y lo visites, que le des un tiempo ya a nuestro Señor. Ahorita estamos en estos tiempos de ir a visitarlo antes de que las parroquias se vayan a cerrar. Y pues bueno, esa es la invitación, ¿no? Eso es una reflexión que ahorita puedo yo compartirte a través de lo que nuestro Señor aquí dice, para que le entregues todos tus temores. Si tienes miedo a la guerra, entrégale ese temor a la guerra. Si tienes miedo a la hambruna, entrégale tu temor de que tienes miedo a la hambruna. Si tienes miedo a las pestes, ve y platícale y dile: Señor, tengo miedo a las pestes, ayúdame. Yo no quiero sentir ese terror, ese miedo, quiero sentir paz, ¿sí? Y precisamente todo, si hay algún otro miedo que tú tengas, no sé, perder un trabajo, o inclusive lo que escuchas venir, ¿no? Todo lo que tú puedas escuchar o que te cause miedo, tienes que ir y entregárselo para que precisamente vayas disipando ese miedo. Y eso lo que va a ocasionar en ti es que precisamente no calles, ¿sí?
no calles, que sigas hablando de estos temas, que sigas predicando, que sigas evangelizando, que sigas compartiendo con la gente, aún no te hagan caso, aún no haciéndote caso, porque vemos aquí como Pablo, desde que hemos visto las prédicas de los apóstoles, después de que nuestro Señor Jesús subió a los cielos, vemos cómo va a haber pueblo que te va a escuchar y pueblo que no te va a escuchar, ¿sí? Pero sin embargo vemos cómo ellos nunca callaron, y precisamente nuestro Señor le dice a Pablo, no calles porque aquí te repito, dice, pues en esta ciudad me he reservado un pueblo numeroso. Es decir, nuestro Señor en cada pueblo, en cada ciudad, siempre va a haber gente que Él va a mover corazones a través de su palabra y los va a convertir y los va a hacer que crean. Entonces eso es lo importante, que aunque tú puedas agarrar y decir, bueno, hoy prediqué a 100 personas o a 10 y solamente una me escuchó, no te desanimes. Sigue adelante, porque esa una es una semilla que puede dar un fruto el día de mañana, y que ella también va a evangelizar y va a predicar, y que precisamente el pueblo y las comunidades de cristianos empezaron de a poquito y se hicieron grandes. Entonces no debemos de callar primero. Bueno, y bueno, vamos a continuar después, porque ya tenemos otra parte. Aquí simplemente Pablo siguió enseñando en Corinto y se dice que se quedó ahí año y medio, 1 año y 6 meses. Entonces, dice, siendo Galión gobernador de Acaya, los judíos acordaron unánimemente hacer una manifestación contra Pablo. Lo llevaron ante el tribunal y lo acusaron. Este hombre incita a la gente a que adoren a Dios de una manera que prohíbe nuestra ley. Pablo iba a contestar cuando Galión dijo a los judíos, judíos, si se tratara de una injusticia o de algún crimen, sería correcto que yo lo escuchara, pero como se trata de discusiones sobre mensajes y poderes superiores sobre su ley, arréglense entre ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de tales asuntos, y los escucho y los echó del tribunal. Entonces toda la chusma agarró a Sóstenes, que era un dirigente de la sinagoga, y empezaron a golpearlo delante del tribunal. Pero Galión no se preocupó por ello. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo, después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria. Acompañado por Priscila y Aquila, había hecho un voto y solamente en el puerto de Cencreas se cortó el pelo. Así fue como llegaron a Éfeso, y allí dejó que ellos se fueran. Pablo entró en la sinagoga y empezó a discutir con los judíos. Le rogaban que se quedara en Éfeso por más tiempo, pero Pablo no aceptó y se despidió de ellos con estas palabras: si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Y se fue de Éfeso por mar. Desembarcó en Cesarea, subió a saludar a aquella iglesia y después bajó a Antioquía. Permaneció allí por algún tiempo y luego se fue a recorrer una ciudad tras otra, las regiones de Galicia y Frigia, fortaleciendo a los discípulos. Y pues bueno, aquí igual nos detenemos un poquito, vamos a analizar esta parte. Importante también porque vemos cómo quisieron, bueno, esto creo que es repetitivo, pero sí se tiene que volver a analizar, porque vemos cómo en cada ciudad los judíos que no creen en Cristo, que no quieren creer, a pesar de que Cristo les predicó, a pesar de que los apóstoles les predican de Cristo, aquí vemos algo muy importante. ¿Cómo, cómo vuelven a querer enjuiciar a Pablo como lo hicieron en las otras ciudades? Pero aquí vemos algo curioso, vemos aquí que este gobernador, Galión, no se presta para ello y les dice, como se trata de su ley, como se trata de poderes que digamos yo no entiendo, yo desconozco, pues arréglenlo entre ustedes y yo no tengo nada que ver. Es decir, a diferencia de Poncio Pilato, aquí vemos algo diferente a lo que hizo Poncio Pilato con nuestro Señor Jesús, y que para mí eso tenía que haber hecho, ¿no? Poncio Pilato, inclusive algo más, es decir, no condenarlo, pero bueno, vemos cómo aquí Galión sí de plano él dice, yo no lo voy a condenar, así sean ustedes judíos, si me lo quieran traer,
no lo voy a hacer, arréglense entre ustedes y listo. Vemos cómo los judíos con ese coraje, es decir, como ahora no les salió, digamos, lo que comúnmente hacen, vemos cómo se desquitan, ¿no? Con este personaje que se llama Sóstenes, que era dirigente de la sinagoga. Vemos cómo con él se desquitan, lo empiezan a apedrear, a palear. ¿Por qué? Porque querían de alguna u otra manera, querían hacerlo con Pablo, pero como no se les dio, pues lo hacen con otra persona. Tristemente de su grupo, porque finalmente era un dirigente de las sinagogas, en las que ellos obviamente se reunían para predicar. Y pues bueno, vemos cómo después pues Pablo se dirige a Éfeso, donde se empieza a predicar, empieza también a compartir. Vamos a ver ya más adelante lo que les compartió a los Éfesos o a los Efesios. Y pues bueno, aquí simplemente lo que nos compete es ver cómo Pablo en esta otra parte, cuando llega a este lugar en Éfeso, se ve que no tiene dificultades, se ve que simplemente comparte, se ve que sí le escuchan, ahí sí le escuchan, y pues inclusive no quieren dejarlo ir, ¿no? Porque aquí él menciona, cuando los hermanos de Éfeso le mencionan que no se vaya, Pablo les dice, si Dios quiere, volveré. Si Dios quiere, volveré de nuevo por aquí. Entonces, vemos cómo aquí es bien recibido. No se sabe, bueno, hasta ahorita no sabemos más porque no hemos leído las cartas, pero ya llegaremos a ello para saber qué fue lo que les dijo. Después dice, un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las escrituras. Le habían enseñado algo de camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús, aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaban pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y pues bueno, aquí tenemos este otro personaje que es Apolo, otro, digamos, predicador, otra persona que acepta la fe, que llega a Éfeso. Vemos como Aquila y Priscila, esta pareja de judíos que Pablo se había encontrado desde un principio, pues lo llevan a los discípulos porque ellos notan esta parte, este don, ¿no?, que él tiene de convencimiento a través de la palabra de Dios. Vemos cómo se dice que él era un orador muy bueno, ¿sí? Que él, digámoslo así, a través de las escrituras refutaba a los judíos y cómo los convencía. Es decir, no nada más era refutar por refutar, sino a través precisamente de esa refutación de opiniones, pues convencía a los propios judíos que lo escuchaban. Entonces, por eso es que Aquila y Priscila, es decir, él simplemente se dice que tenía el bautismo de Juan, es decir, no tenía el bautismo de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, y precisamente es llevado por los discípulos para que tuviera ese bautismo, para que ellos precisamente también lo analizaran, vieran, y una vez que fue aceptado, pues obviamente empezó a predicar con más fuerza, ¿no? Porque recordemos que imagínense, si él con el simplemente teniendo el bautismo de Juan, ya predicaba y era muy bueno, y era, como dice, muy convencía a través de la palabra de Dios, a través de las escrituras, pues imagínense lo que el Espíritu Santo, después de recibir el bautismo del Espíritu, pues todavía iba a poder llegar a más corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, recordemos que son los dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, piedad, temor de Dios y fortaleza. Entonces, pues bueno, hasta aquí queda este video. Lo ideal es que de esta última parte recopilemos esto, que es muy importante y que de hecho en lo personal yo lo comparto. Muchos me preguntaban alguna vez, oye, ¿cómo yo sé cuál es mi don? Oye, es que yo no sé nada. Vemos aquí cómo Apolo es un ejemplo claro para este tipo de personas que a veces no sabe qué hacer de su vida o no sabe cómo servirle al Señor. Apolo
repito, con el simplemente hecho de estar bautizado con el bautismo de agua de Juan, era ya, digámoslo así, ya tenía dones, tenía realmente un don de la predicación, de ser orador. Entonces, para nosotros que estamos bautizados, para nosotros que tenemos el sacramento de bautismo y confirmación, pues es importante nada más que, repito, vayamos al Santísimo para pedirle al Señor que despierte nuestros dones. Señor, ayúdame a despertar mis dones. Yo quiero servirte, yo quiero ayudarte en este camino, en estos últimos tiempos. Necesito hacer algo, me siento llamado por ti, pero no sé cómo puedo servirte. Entonces, esto es también muy importante que ahorita le pongamos énfasis a eso para esas personitas que de repente no saben qué hacer, ¿no? O cómo ayudar. Y pues bueno, de mi parte eso es todo. Vamos a seguir leyendo para el próximo video qué es lo que pasa con San Pablo, porque ahí ya vamos a ver qué es lo que hizo San Pablo en Éfeso. Pues bueno, de mi parte es todo. Que Dios te bendiga.